voy a quitar la mascarilla, pero no me la voy a quitar porque todavía no han dicho nada. Así que hasta que las autoridades rectoras nos digan, para los espacios cerrados, pues vamos a mantener la mascarilla. En los espacios abiertos sí, ¿verdad? Así que ahora me la voy a poner de nuevo. Bueno, ya Rubí, ¿puedo comenzar? Gracias, querida. Espérate, para que el que hable se vea un poquito. Ahí se ve. Buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy profesor en el Departamento de Español de nuestra Universidad de Puerto Rico en Macao. Además de profesor en el departamento, soy el director del Comité de Actividades Culturales, que es un comité, tal vez el comité más activo en cuanto a actividades que se hacen fuera del salón de clase. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y aquí hay muchos de mis estudiantes, que en el salón de clase no solo está la universidad. La universidad sucede fuera del salón de clase. Sucede en los pasillos, sucede en las cafeterías, debajo de los árboles, en las esquinas, y sucede también en los anfiteatros y en el teatro. Esta es la primera vez en 2 años que volvemos a los anfiteatros. Antes de los anfiteatros, antes de la pandemia, nosotros llenábamos ese teatro. Usted nunca ha visto ese teatro, ¿verdad que no? Cuando lo abran ahora, están terminando los baños, usted va a ver ese teatro. Uno de los teatros más hermosos que tiene la Universidad de Puerto Rico. Y está hecho con maderas de esta región, del este. Así que cuando usted vea ese teatro, va a saber que está en un lugar especial. Nosotros llenábamos ese teatro, 400 personas, 500 personas. Y a veces teníamos que abrir las puertas. Así que el martes pasado tuvimos una actividad en el anfiteatro de Nuevo Arte, repleto, un poco más pequeño que este, claro. Pero estábamos contentísimos porque pudimos tener a los estudiantes de nuevo. Esta actividad de hoy reúne 2 escritores, 2 profesores que vienen a visitarnos. A mi extrema izquierda, el profesor Fernando Operé, que viene desde la Universidad de Virginia, la universidad que fundó Thomas Jefferson en el estado de Virginia. Y allí es uno de los principales y más importantes maestros de literatura hispanoamericana, teatrero, es hombre de teatro, director de teatro, poeta, ensayista, investigador, y es una institución en esa universidad. Ha venido 3 veces a Torres. Esta es la 3ª vez que viene a este recinto. Hace muchos años, ¿verdad, Fernando? Que ha venido a este recinto y regresa. Y viene esta vez con un libro de poesía y con unas memorias sobre su vida, una especie de biografía. Carlos Canales, aquí más cerca de mí, es profesor y sobre todo hombre de teatro, dramaturgo, escribe obras de teatro. Uno de los más importantes dramaturgos puertorriqueños contemporáneos. Vive en Connecticut, allá arriba, en el este de los Estados Unidos, y allá da clases y hace teatro. Y esta vez viene con un libro donde une una obra de teatro y un cuento que dialoga con la obra. Así que le preguntaremos qué salió primero, la obra o el cuento o la obra. Y sobre eso vamos a hablar. Al final vamos a hablar sobre teatro aquí un poquito, porque la mayoría de ustedes en un momento dado van a leer teatro o van a conocer el teatro. ¿Está bien? Entonces, he pensado que comencemos con Carlos Canales primero, porque ya Fernando ha estado 2 veces acá, así que es más de la casa. No hay que abusar. No hay que abusar. Así que vamos a comenzar con Carlos Canales. Voy a leerle un poquito sobre él. Aquí dice:
Carlos Canales, dramaturgo, narrador y educador. Tuvo un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Español de la Universidad de Connecticut. Fue becado para estudiar dramaturgia avanzada con el grupo INTAR de Nueva York. Laboró como profesor de actuación y dramaturgia en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Arecibo. Porque su familia es de Arecibo. Y ha estrenado más de 30 obras teatrales. O sea, porque una cosa es escribir la obra y otra cosa es poner la obra en escena. Así que hay gente que ha escrito obras pero no las ha publicado. ¿Y qué es publicar en el teatro? Publicar es representarlas, llevarlas a escena. ¿Verdad? Así que, ¿se acuerdan que hablamos de las cosas de publicar, hacer público lo que yo escribo? Pues él ha publicado, ha representado más de 30 obras, muy conocidas todas ellas. Ha dictado talleres y conferencias de dramaturgia y actuación en Estados Unidos y diferentes países latinoamericanos. ¿Verdad? Entonces, tenemos con nosotros un texto que se llama Mai. Mai, ¿qué es Mai? Mamá, la madre, pero usted le dicen la Mai. Mai, el pai, ¿verdad? Esa es la forma coloquial o oral de llamar a la madre. Así que le voy a pedir a Carlos que venga acá un ratito, hable con nosotros sobre este texto, qué es lo que pretende hacer en este texto y por qué él decidió que este texto tuviera un subtítulo, teatro y cuento. ¿Qué hay aquí adentro? Recuerda que tú eres maestro y estos son los estudiantes. Un aplauso para Carlos. La rectora no ha dicho nada. No, déjalo. La rectora no ha dicho nada. Bueno, vamos a proyectar la voz más allá de la máscara. Buenos días. Como dijo Carlos Roberto, pues yo prácticamente soy dramaturgo y quiero reconocer así por encima la presencia de un actor que ha estado conmigo en casi todas mis obras. La primera obra que yo estrené en el año 1984, el actor Rubén Figueroa. Mai, ¿qué podemos decir de Mai? Mai representa la historia de la familia de mi madre. Son dos familias entremezcladas, los Canales y los Cintrón. Esta es la obra que tiene que ver con los Cintrón, la familia de mi madre. Son personas que en realidad son muy humanos, visionarios, vulnerables y locos. Mi madre, María de Rosario, que este actor la interpretó, trata sobre la locura de mi madre. O sea, la locura es algo que me ha perseguido a mí toda mi vida y me va a seguir persiguiendo. Espero que a mí no me dé, si es que no la tengo ya. Creo que ya la tengo. Esta obra, pues, como le digo, yo aparezco como personaje, es un dramaturgo, director, que le habla al público continuamente. Aparezco yo también adolescente, se desdobla el personaje principal en el adolescente, que es el que contiene la memoria de lo que él vivió en esa casa, de su abuela. Mai no es mi madre, Mai es mi abuela, por parte de madre, la mamá de mi mamá. Algunas personas que han leído la pieza hablan de una disfuncionalidad familiar que se refleja en la pieza, donde la obra está llena de salsa de los 70, de los 80, Willy Colón, Tito Rojas, etcétera, etcétera. Y hay un concepto del tiempo donde no se sabe cómo va pasando el tiempo por las entradas y salidas de los personajes, que nos enteramos del tiempo. Para contarles más o menos así, para que ustedes tengan una idea de lo que es la obra, hay una escena con un cocodrilo. Una de mis primas tenía un cocodrilo en la casa, se empeñó en un cocodrilo y su madre le compró el cocodrilo.
ella educaba al cocodrilo, le enseñaba la cartilla fonética, etcétera, 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 y mi abuela cogió el cocodrilo y lo botó. En esa casa convivía mi abuelo, que tenía una demencia senil, y se pasaba hablando de una mujer que lo había abandonado por otro hombre, que era mi abuela, pero él no sabía con quién estaba viviendo. De esa manera, un primo gatillero que había matado como 14 personas, y después lo mataron a él, a cuchillada, también está dentro de esa obra con muchos problemas de conciencia, pero fanático de Charles Bronson y de las películas violentas. Está mi tío, que fue abandonado, su esposa lo dejó y se fue a Nueva York con 6 hijos, y él se va a buscarla, pero no la encuentra. Otro tío mío que vive en Nueva York, que regresa a visitar a mi abuela. Es decir, las constantes visitas de mi madre conmigo a esa casa, un tío que escuchaba Radio Vida, bebiendo ron y fumando cigarrillos, todas las noches se montaba en una bicicleta para él correr y predicar dentro de la casa. Y había otro que tenía las manos llenas de relojes, y tú le preguntabas la hora y no lo sabía, pero a él le gustaba tener los relojes. Más o menos por encima le estoy contando, ¿no? Detalles de la pieza, es mucho más de lo que yo estoy diciendo. Ok, pero te voy a interrumpir aquí, porque Okay. esto es una clase. Okay. Esos son materiales tú estás contando, estás describiendo los materiales que tú sacas de la vida. Pero Exacto. eso no es la vida, eso es un libro. Y eso no es la vida, eso es el teatro. Entonces yo quiero que ahora tú me expliques cómo tú traduces esos elementos biográficos al texto y lo conviertes en literatura. Claro, lo hago de la manera más sencilla, elevándolo por la imaginación. Es decir, mi prima nunca le enseñó nada al cocodrilo, pero el cocodrilo sí lo tenía. ¿Comprenden? Entonces, en la medida que uno va en el proceso creativo, pues va descubriendo cosas y sabe que la realidad tal como se vivió no se puede trasladar al escenario, porque necesita ese elemento de la imaginación, necesita de ese orden que necesita el teatro, aunque lo que esté presentando sea una anarquía, porque el teatro tiene leyes, aunque se pueden transgredir. ¿Cuáles son algunas de esas leyes para que ellos recuerden? Bueno, una de esas leyes es que tú tienes como que justificar las acciones de los personajes, tienes que justificar las entradas y las salidas, tienes que justificar los motivos en muchas ocasiones por qué los personajes hacen ciertas acciones también. Por mencionarle 2. ¿Quieres leer un pedacito de la obra? Ok, vamos a empezar a leer un pedazo de la obra, el principio de la obra. Aquí va. Sigo con la saga familiar, pero esta obra trata sobre la historia de mi familia de madre, que está emparentada con la familia de mi padre. Ese que está sentado ahí cerca de la puerta de entrada es mi abuelo, el padre de mi madre, el padre del hermano de mi hermano, que a su vez es el hermano de mi madre y de mi padre también. ¿Recuerdan el cuento que intercalé cuando la familia se entera de la muerte de mi abuelo Don Piro? Este es el abuelo de mi madre, el cuñado de mi abuelo de padre. ¿Puedo leer más? Ok. Ese que está sentado ahí escuchando la emisora de radio evangélica es mi tío Ale, el hijo mayor de mi abuela de May. Fíjense en sus acciones y en la motora. En un tiempo remoto, cuando yo era adolescente, Ale componía canciones. Insistía que el título de la canción era la inspiración para componer. Escuchaba WKQ Radio todo el tiempo y comentaba las canciones. Sus tríos favoritos eran Los Condes y Los Andinos. Le fascinaba la canción de Cuba Herrera. Continuó. Ahora, háblanos. El libro tiene 2 partes. Okay. Entonces ahora, esa obra de teatro también está representada en forma de un cuento. Sí. Ahora hablamos de esa relación de esos 2 géneros literarios,
pueden hacer parte de ese libro? El cuento precede a la obra de teatro. Okay. El cuento pertenece al libro de cuentos llamado Fautín Azul y otros cuentos, que relata la historia de la familia de mi padre, los Canales, y yo intercalé dentro de ese libro el cuento May, que es la familia de mi madre, como ya dije. Hay una gran diferencia entre los dos textos, porque yo me adapté del cuento al teatro y viceversa. A veces hago del teatro adapto al cuento, hago esos cruces, ¿no? Cuando te planteas entonces un problema para la escena, cuando te planteas el problema de cómo vas a traducir ese cuento, cómo lo vas a escribir en una obra de teatro, pues muchas cosas de las que están ahí, que funcionan como narrativa, pues no funcionan en el escenario. El escenario se muestra más que narrar. No es que no se pueda narrar, pero se muestra. Así que la misma trama que tiene el cuento es el que tiene la obra, con muchas escenas añadidas que son inexistentes en el cuento, porque estoy en otro género totalmente distinto. En el cuento narra mi tío Impedido, el que dije que tiene las manos llenas de relojes, mientras que en la obra narro yo, no narra él. Él es un personaje más. Así que de esa manera, digamos que un autor puede cruzar géneros sin problema ninguno, pero siempre sabiendo que cada género tiene sus particularidades, sus leyes, sus reglas, y entonces tiene que saber cómo adaptarse, cómo cambiar, cómo hacer verosímil en el escenario aquello que en una lectura no exige de unos personajes hablando. Es muy importante, porque hay estudiantes aquí de diferentes profesores. Recordemos que tenemos 5 géneros literarios: la poesía, el teatro, el cuento, la novela y el ensayo. Cuando él habla de los géneros, habla de esas 5 formas de darle a ese lenguaje literario. Y normalmente nosotros vemos que los géneros son distintos, ¿verdad? Hay gente que solamente escribe poesía, o solamente escribe cuentos, o solamente escribe novelas. Pero hay escritores como él que son capaces de manejar los géneros, y no solamente manejarlos, porque también lo maneja Fernando, sino coger una misma historia y representarlo en 2 géneros distintos, que es lo que tú estás haciendo. Sí. Entonces, ¿tú eres primero narrador o eres primero dramaturgo? No, yo primero soy dramaturgo y luego narrador, pero yo me acerqué a la literatura para escribir cuentos. Eso es interesante. Y cuando escribía cuentos me salían la mayoría de los cuentos dialogados. Conocí a Francisco Arribí, se lo comenté y me dijo: el problema es que usted no es narrador, usted es dramaturgo. Yo me olvidé de la narración y empecé a escribir teatro. Y después de 20 años escribiendo teatro, comencé otra vez con la narración. Muy interesante. Ahora le hago un poquito del cuento, para que ustedes vean la diferencia entre el teatro y el cuento, y cómo él logra conectar. Aquí va la escena, un diálogo: me tengo que ir a trabajar y de pensar que tengo que verle la cara a la supervisora se me quitan las ganas. La ha cogido conmigo porque piensa que puedo quitarle el puesto, ya que los jefes se llevan bien conmigo y se la pasan alabando mi trabajo. Que no se meta conmigo, porque el que me busca me encuentra, y cuando se me encuentra es mejor morirse, dice Diana. Estos diálogos que yo leí aquí fueron modificados para la escena. Es lo mismo, pero no están dichos de la misma manera. Le voy a leer otra parte. Ese maldito viejo loco no se calla y se la pasa diciendo y repitiendo ese discurso que me tiene harta, enferma, hasta la coronilla, y se me está agotando la paciencia. Como siga con ese sonsonete, un día de esto lo voy a coger y lo voy a meter de cabeza a la quebrada, dice Mike y ríe. También ese parlamento fue modificado en la obra de teatro. O sea que cuando yo leo tus cuentos, voy a encontrar tu teatro. Y cuando leo tu teatro, voy a encontrar tus cuentos.
Puede ocurrir. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero hay una modificación. Ajá, cuéntame. Cuéntame. Bueno, pues entonces, lo que está muy dicho en el cuento, en el teatro tiene que ser más expresivo. ¿Ven? Es más expresivo. Por ejemplo, este mismo parlamento que yo acabo de leer, se lo puedo improvisar, cómo más o menos yo lo cambiaría, cómo lo diría. Ahora se me perdió, pero no se preocupen, que yo lo encuentro rapidito. Lo tenía aquí. No te preocupes, sigue con otro. Ok. Estoy en la obra de teatro y no estoy en el cuento. Eso fue lo que pasó. Ok. Ese maldito viejo. Ese viejo loco no se calla. Mira, cállate ya. No sigas con ese discurso que me tienes alto, enferma, hasta la coronilla. Un día de esto te voy a coger y te voy a meter de cabeza en la cadera para que te joda. Ahí vieron ustedes que es un cuento, es unos parlamentos dichos con un conflicto de una manera muy dramática que mientras yo lo leí de la manera del cuento no tiene esa fuerza dramática. Esa es la diferencia de esos dos diálogos. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir sobre esa relación del cuento, el teatro y la literatura? Siempre que uno escribe una obra de teatro, en realidad hace un cuento. Eso se llama en dramaturgia, algunas personas le llaman el escenario, donde usted bosqueja toda su obra narrándola, ¿no? Pero en este caso yo escribo un cuento propiamente dicho, no un esquema para escribir una obra de teatro. Fueron 5 o 6 años después que yo decidí convertir este cuento de Mario en obra de teatro. Así que el proceso es de maduración, es de cómo salir de ese género original que es el cuento y cómo trasladarlo al escenario, hacerlo visible, hacerlo factible y que tenga toda la fuerza dramática que yo sea capaz de generar. Esto no es nuevo en la literatura, los cruces del cuento al teatro y del cuento al teatro. Hay muchos dramaturgos que son narradores y son dramaturgos. El caso de René Marqués, el caso de Luis Rafael Sánchez, el caso de Tennessee Williams, y paro de contar para no mencionar de todos. Y muchas veces ha ocurrido que estos dramaturgos escribieron el cuento primero y después escribieron la obra de teatro. Quizá el ejemplo más conocido es el de los soles truncos. Exactamente. Los soles truncos se escribió como un cuento y alguien le sugirió a René Marqués que por qué no adaptaba ese cuento a una obra de teatro y René Marqués lo hizo. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien Luz? ¿Algún comentario que quieras hacer sobre esto que has oído? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí, por visitarnos. Gracias. Siempre para nosotros del Departamento de Español, lo que tratamos de compartir con los estudiantes, porque esto hay que compartirlo, no hay una máxima que nos diga estas son unas características únicas, ¿verdad? Como hemos dicho, los géneros se pasan conversando y entrecruzándose. De hecho, de Shakespeare se dice que hay sonetos que son el boceto de una obra de teatro. Así es que no solamente desde el cuento al drama, ¿verdad? Teatro, sino que hay de los otros géneros literarios, todos de alguna manera, un dramaturgo los puede recoger y componer tal vez, ¿verdad? Una obra de teatro. Quisiera preguntarle, porque veo que trabajó en ISTAR y que tuvo allá en Nueva York trabajo con esta compañía, y a veces para los estudiantes saber que nosotros los puertorriqueños tenemos espacios dentro, ¿verdad? de la gran metrópoli, pues es interesante y es importante. Yo les haría saber a los estudiantes
de teatro latinoamericano en Nueva York y que me siento muy, muy orgullosa de que usted haya estado allí y becado para precisamente hacer teatro, porque a veces piensan que cualquiera se sentó y escribió una obra de teatro, cualquiera se puso frente a un escenario y ya es actor, y sería interesante, sería bonito si le pudiera compartir a los estudiantes esa experiencia. Sí, ese ¿Qué es taller, INTA? bueno, no me acuerdo bien todavía lo que era. Es un grupo de teatro que presentaba obras en español. Lo dirigía en Estados Unidos. En Nueva York, en Nueva York específicamente, Más Ferrá, y ellos tenían entonces un taller de dramaturgia que dirigía Irene Fornés, una dramaturga cubana radicada en Estados Unidos. Para solicitar a ese programa había que enviar 2 obras de teatro, y yo envié 2 en español, y participaron y solicitaron la beca 60 estudiantes, otorgaron 5 de Estados Unidos, y yo fui el único de Puerto Rico. Pero lamentablemente yo tuve que renunciar a la beca. Pero ellos sí me otorgaron la beca y no querían que yo faltara a ese taller de dramaturgia, pero en ese momento se me hizo imposible. Lo bueno del asunto es que yo competí con 60 personas y ellos escogieron 5 de Estados Unidos y el único que era de Puerto Rico fui yo. Precisamente porque tenía ese dato, quería que usted lo compartiera, porque para mí como profesora de literatura me parece que los estudiantes deben saber que no necesariamente porque decides tener una carrera en letras te limita, y porque escribas en español te limita, ¿verdad? Sino que hay caminos, por supuesto, hay que trabajar mucho, que era mi segunda pregunta con intención para los estudiantes. Sí. Usted mira como que el trabajo del escritor, del dramaturgo, es disciplinado, es un oficio, o depende exclusivamente de la inspiración. Okay, yo te voy a contestar esa pregunta con una respuesta que parece un chiste. En mi caso, yo escribo teatro para no suicidarme. Y lo digo de una manera que es seria y a la vez es un chiste, porque yo cuando empecé a escribir teatro encontré mi razón existencial de la vida. O sea, tú encontraste tu lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo. Y yo escribo teatro no para hacerme famoso ni nada, escribo teatro porque es una manera de desdoblarme yo respecto a todos mis problemas personales, familiares, del país. Yo exorcizo. La escritura me sirve a mí como una terapia para controlar mi psiqui, y realmente no solamente es un oficio, es una dedicación perenne, es una dedicación de todos los días, es una dedicación de la vida. Hay momentos que estamos frustrados, hay momentos que uno quisiera renunciar, pero cuando se anida en uno el deseo de escribir, cuando escribir es más fuerte que cualquier cosa en el mundo, no vas a renunciar. Puedes caer en el piso, pero te levantas. Así que la inspiración son como, digamos, como flash, pero hay que trabajar, hay que pelear con los personajes, hay que pelear con la historia. A veces hay que reescribir la historia 3, 4, 5, 6 veces. A veces hay que guardar la obra por un año, volver sobre ella de nuevo, a ver si uno encuentra dónde está la claridad, dónde está la revelación. ¿Comprende? Gracias, un aplauso para Carlos. Fernando Operé es un poeta español, es profesor en la Universidad de Virginia. Ha publicado extensamente sobre teatro, pero también sobre la literatura argentina, que ha conocido muy bien. Como hombre de teatro, ha sido un investigador y profesor de teatro y de cultura en la Universidad de Virginia. Tiene extensos libros académicos
sobre la crónica de España de Franco a América a Trump, que es el libro sobre el que queremos hablar hoy. Este es un texto bien interesante. Este es un texto donde él hace una especie de biografía de su vida, pero en forma de una crónica, desde la época de Franco a la época de Trump. O sea, desde un dictador en España a un nuevo dictador en Estados Unidos. Fernando, ¿quieres venir acá un momentito para que hablar de nosotros? Un aplauso para Fernando Copero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ok. Gracias por estar aquí, invitado. Mi mundo es el de la universidad. Tengo muchas vocaciones en la vida. Montar en bicicleta, hacer escalada en roca, entrenador de fútbol. Correr en los toros en San Fermín. Correr los toros en San Fermín, hacer teatro, dirigir teatro, enamorarme cada 2 o 3 días. Pero mi gran vocación es la enseñanza. Yo debería haberme jubilado hace muchos años, pero no me jubilo porque lo que más me gusta hacer es estar en un aula. Así que me siento muy bien aquí entre vosotros. Hay 2 libros que más o menos se van a presentar hoy. Este se llama En el nombre del Padre, Crónica de la España de Franco a la América de Trump. Básicamente es un intento de hacer una especie de biografía, autobiografía de la vida de mis abuelos. Mis abuelos nacieron en el siglo XIX, de mis padres. Mi padre nació en 1915. De mí, yo fui a la universidad durante una dictadura. Cuando yo estaba en las aulas como vosotros, no se podía leer en España a Federico García Lorca porque estaba prohibido. Y no se podían leer las grandes autores, no podía ver el cine. Y yo, más que estar en el aula, me la pasaba haciendo protestas en la calle. Y cuando me fui a los Estados Unidos pensé, ¡wow! Esto sí que es una democracia. Y me enamoré de la democracia americana y poco a poco se me ha ido destruyendo. Como digo en mis libros, se me han caído todos los platos y se me han roto. Porque en Estados Unidos no hay una democracia. No hay un sufragio universal. Donald Trump podría haber ganado con 7 millones menos de votos. Podría haber ganado presidente. Eso no es un sufragio universal. Y no solo eso, sino que hoy se están poniendo leyes, se están cambiando leyes para que las minorías no voten. ¿Y esas minorías quiénes son? Dino. Ese es el país que inventó la democracia. Y no nos engañemos, es mentira, eso no es así. Al final de mi libro, estos 2 personajes que están aquí, Franco y Trump, se dan la mano. Porque es lo que está pasando, hay una especie de círculo que se está cerrando. Toda la literatura es biográfica. Aquí hay un enfoque biográfico, pero en realidad toda la literatura es biográfica. O sea, lo que él hace es biográfico. La poesía es biográfica. No hay ninguna posibilidad de escribir algo que no sea biográfico. Todo es biográfico. Tienes que tener más voluntad o menos voluntad de que sea biográfico. Yo en este caso hay más voluntad de que sea biográfico, porque cogí el álbum de fotografías familiares que estaban por ahí en algún rincón en casa de mi hermano, y hay fotos de mis abuelos, y hay fotos de mi padre, que era un hombre bueno, vestido de falangista. La Falange era el partido fascista en España. Y yo en el libro empiezo a preguntarle y le digo, ¿pero qué hacía el vestido de falangista? Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Por lo tanto, no le hice ninguna pregunta. Porque normalmente los hijos, no sé si vosotros sois distintos, no preguntan cosas a los padres. No quieren saber lo de los padres. Quieren que los padres estén ahí. Pero las preguntas les incomodan. Y yo me di cuenta ahora que tengo hijos y nietos, les he dado el libro y ninguno de ellos lo ha leído. Y lo que estoy haciendo ahora se lo grabo y se lo mando por text. Y me dicen, qué bien que nos están leyendo eso. En cualquier caso, es decir, escribir en general, y él nos decía, para no volverme loco, escribir en
general es una forma de hacer terapia. Si escribes no necesitas ir al psicólogo. Entonces es una forma de volcarte en eso. Tanto a nivel de texto como a nivel de poesía. Y antes de... Voy a hacer una presentación. Voy a empezar leyendo un poema. Luego va a intervenir... Sí, después yo voy a hablar de él. Y Pero déjame decir algo sobre ese libro que señaló. Ese mismo desencanto que él mostró con su visión de lo que era América, no solamente lo ha escrito en ese libro, en esa historia biográfica, también lo hizo en un libro de poesía que se llama No todo será perdonado. sí, este es un libro que ha salido un poco dentro de parte de la angustia esta que me está produciendo. Los 4 años de Trump me han creado tanta angustia y tanta ansiedad. Mi esposa, que es norteamericana, lloraba de lágrimas diciendo, se nos ha caído el imperio, es decir, esta no es mi América. Pero bueno, en cualquier caso, en este momento estamos viviendo todos en la televisión una de las guerras más destructivas que ha habido en los últimos tiempos. Como todas las guerras, o sea, las guerras todas son inútiles. No hay ninguna guerra que traiga paz. La guerra genera guerra, no importa cuál es. Entonces me voy a dejar que os lea este poema porque es lo que estamos viviendo todos los días. Se llama ¿Cuáles guerras? Y dice así: hoy he matado a mucha gente, no sé cuántos. No les vi las caras, ni pude contarlos. Seguí disparando a los bultos, las sombras que se escondían tras las palmeras o más allá de las rocas del desierto, en algún rincón del planeta. Tampoco recuerdo bien el lugar, las fechas o la guerra. Disparar, esa era la misión, volver a cargar y disparar. No sé si fue en un país sediento o en los húmedos bosques del sureste asiático. Tras la refriega, hubo un largo silencio interrumpido por las voces de la oscuridad. Alguien ordenó tomar el fusil ametrallador y disparar a todos los enemigos. No consigo señalar el conflicto ni las causas. Me alisté por conseguir empleo. Sabía algo de fontanería y había estudiado electricidad. Ahora mi dedo se engolfa en el gatillo. Al llegar la noche, todas las sombras parecían amenazantes. Recordé los lentos atardeceres de mi pueblo, o quizá ya no vuelva a recordar. Otro alguien halló mi sombra tras las rocas, cuando la luna, muy seria, iluminaba los perfiles. Fernando, Ya. voy a contar una historia. Sí. La primera vez que Fernando vino a Puerto Rico, me llama por la noche y me dice, no puedo dormir. ¿Qué es esto que suena afuera, que no suena, que no te vaya a dormir? Y eso se llama coquí. La segunda noche le pregunté, ¿cómo fue tu sueño? Un poquito mejor, todavía no puedo dormir. Pasó una semana aquí, poco más de una semana, se fue para Estados Unidos y un día, al segundo día de haber llegado, me llama en Estados Unidos. No puedo dormir. Envíame una grabación de los coquí. Así que has quedado prendado por los coquí y de Puerto Rico. Y por los gatos. Y por los gatos. Y los gatos de San Juan. Y en ese libro hay un poema dedicado a los gatos de San Juan, del río San Juan. Vamos a oírlo. Yo tengo mucho cariño a Puerto Rico, debo decir. Y me encanta venir y aprovecho todas las oportunidades para venir. Y paseo alrededor del morro una y otra vez. Y miro a los gatos y miro al mar. Y me llegan las noticias de los tremendos huracanes que os llegan a vosotros. Entonces escribí, cuando llegó el último huracán, que fue hace 2 años, cuando el último terrible, ¿no? 3 años. Cuando llegó Donald Trump a tirar papel higiénico a vosotros, ¿no? Se llama Los gatos de San Juan.
es porque pensaba en ellos. Los gatos de San Juan se fueron al mar. Recordaban las tardes de sol y la dulzura de las mareas. Mas el huracán, golpeándose el pecho y crecido en su furia, se llevó los gatos al mar. ¿Y las palmeras? ¿Las torres de las iglesias? ¿Los miradores? ¿Los pañales? ¿Y las bicicletas? En algún sueño de agua descansarán, digo yo. Al amainar, pensaba en los gatos de San Juan, su paciencia felina, la fertilidad de sus amores nocturnos, el ronco ronroneo y los maullidos cuando la tarde reposa en la línea roja que anticipa la noche. No en la muerte, ni el huracán, ni el fin de la esperanza. Muy bien. Este libro está publicado en Granada, pero este libro está publicado en Puerto Rico. Y lo publica un hombre que es un motor, y al que hay que agradecer muchas cosas, que es un editor, que es vuestro profesor, Carlos Roberto Gómez, que es el editor de Isla Negra, y que gracias a él muchos puertorriqueños y de otras nacionalidades, pero principalmente caribeños, pueden publicar sus libros. Y él lo acaba de publicar. Ok. No hemos terminado con Fernando, aunque sí vamos a hacer algo ahora muy especial. Resulta, el departamento de español, somos un departamento de servicio. ¿Qué significa eso? Nosotros somos quizás el único de los pocos departamentos en la universidad que no otorgamos grados. Nosotros no graduamos estudiantes. No existe un bachillerato en español, por ejemplo. Pero nosotros, dentro del departamento, hace más de ¿cuántos años, Elina? 15 años, Juan Antonio Rodríguez Pagán, que fue nuestro mentor, que ellos conocieron, creó una cosa que se llama el Círculo Literario. ¿Y qué es el Círculo Literario? Un grupo de jóvenes que todos los martes a las 10:30 se reúnen en el Salón 111, Salón 112, para aprender a leer y a escribir textos. Y son estudiantes de química, de biología, de sociales, pero todos tienen un amor a la literatura. Y se reúnen ahí con los mentores. Alina Luz es la mentora en estos tiempos y yo también. Y esos estudiantes, algunos de ellos entran a estudiar aquí biología, sociales, psicología, y después que pasan por el círculo dicen, yo quiero estudiar literatura. Y estudian literatura. Y algunos de ellos completan grados en bachilleratos en literatura, maestría en literatura, y otros han completado o están a punto de completar ahora grados en doctorales de literatura. O sea que nosotros, sin ser un departamento de grados, estamos graduando estudiantes de literatura. Y uno de esos estudiantes está con nosotros hoy acá, Gabriel Puig. Ven, Gabriel, para que pida un aplauso. Graduado de nuestro recinto, pero acaba de terminar su maestría en estudio hispánico y se está preparando para estudiar un doctorado en Estados Unidos. Y cuando yo le conté que Fernando venía, le dije, mira, Fernando viene, tiene este texto, tal vez tú quieras decir algo, y él preparó unas palabras breves sobre Fernando y ese texto. ¿Quieren oírlo? Sí. Vamos a oírlo. Un aplauso, vengan. Vamos a ver, querido. Buenas tardes, un placer estar de nuevo en la UPR, mi alma mater, UPR de Humacao, después de 10 años. Y pues nada, qué cosas no se han mencionado, ¿verdad? No quiero ser muy redundante en cuanto al libro de Fernando Pérez, pero me parece pues muy importante cómo toca la figura del padre y cómo está dentro de o sea, canaliza una crítica de la familia, de la escuela, de la religión y del Estado. Eso son los sectores sociales que más toca este texto. Mencionó algo de lo cíclico,
cómo Francisco Franco, que representa, ¿verdad?, lo más lejano de una sociedad democrática, ¿no? Se parece a la figura de Trump, que pues una figura que pues más actual, que todos estamos más relacionados, ¿no? Y cómo esta figura representa el deterioro de la democracia, sobre todo con ese ataque, la insurrección de Capitol Hill, del Capitolio de Estados Unidos. Y entonces pues me parece un sentido hegeliano cómo están estos dos discursos polarizantes, uno más representativo de la democracia y el otro del fascismo, y cómo pues resurgen algunos elementos como las dictaduras del pasado vuelven con fantasmas al presente. ¿Cómo puede pasar esto? Pues me parece muy importante que este ejercicio de la crónica, de escribir lo que está pasando en el momento, ayuda mucho a comprender, ¿verdad?, lo que está pasando en este presente, y cómo este texto pues me interesa mucho cómo Fernando Pérez hace una lectura del transcurso de estos tiempos y cómo resurgen estas cosas, y pues invita a nosotros también leer nuestros tiempos, a ser lectores activos de lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, ¿no? Un momentito, es muy importante lo que acaba de decir, cómo en este texto también se da el diálogo de los géneros, porque Operé le llama a este libro una crónica. Una crónica es una descripción que hace alguien que es testigo de un evento. Por ejemplo, si yo vengo aquí y soy testigo de esto que está pasando, yo hago una crónica de este evento. El cronista está afuera, dice, yo estoy viendo esto y lo describe. Pero a la vez que hay una crónica, hay una biografía. Y cuando hay una biografía, tú estás describiendo la vida de alguien. O sea, que una cosa es describir un suceso y otra cosa es describir la vida. Y ambos textos están metidos ahí, ambos géneros, ¿verdad? Sí. Interesantemente, cómo él construye ese diálogo entre los géneros y cómo él pone estas dos figuras, como tú dices, que los polariza. Sí. Sí. Y pues nada, para cerrar mi argumento, pues a mí me hace pensar cómo yo leo estos tiempos de ahora, y qué cosas estamos sacando que estén de acuerdo, no vayan más o menos con la línea de lo que sucedió con Trump, y esa insurrección y todos los muchos otros pues maneras en que la democracia se está destruyendo. Es muy importante lo que él dice también. Este libro nos enseña a leer la realidad. Sí, es una manera de leerla. Entonces, sí. No, porque voy ahora. No solamente se leen los textos escritos, también se lee la realidad. Porque cuando usted aprende a leer, usted aprende a leer cosas, textos, pero aprende a leer imágenes, realidad, aprende a leer sueños, aprende a leer gente. Y como dijo, ¿verdad?, Derrida, que no hay nada fuera del texto. Por ende, pues no, todo lo que está sucediendo se puede interpretar, leer como un texto. Pues en esta presente, luego de la revolución mediática, que estaba toda esta información en las plataformas, en las redes cibernéticas, pues lo que yo saco de esto es cómo los algoritmos están construidos en estas redes sociales, cómo la información lucha, pelea por la atención de uno. Por ende, lo que uno va a estar leyendo y dedicándole más atención, los medios en el internet tratan de impulsarte más de ese contenido de información, que es el que uno está pues más relacionado, para vender más, ¿no? Esa información. Y entonces, ¿qué tiene de efecto eso? Que uno está constantemente leyendo lo que uno piensa, su ideología, y entonces te enajenas a puntos distintos a los que uno piensa. Y eso es un efecto bien crucial que está pasando ahora mismo en estos tiempos,
lo que hace que entonces la gente sea más polarizada, porque entonces pues no tienes un contrapunto distinto a lo que tú estás pensando en tu ideología, porque el internet casi siempre va a estar proveyéndote pues la información que a ti te gusta, para seguir manteniéndote, ¿no? Utilizando más estas plataformas, las redes. Vamos a hacer Por ende, algo pues, ahora. crea entonces esa polarización que se está Trump durante el gobierno de Trump, pues se vio en la sociedad. Y pues nada, con eso Vamos quería a hacer cerrar algo. con Un ese aplauso para él. Ahora, cada vez que usted dice algo en la academia permite que usted diga algo. Pero si usted dice algo, alguien tiene que responderle a lo que usted dice. Fernando. Ya, yo quería indicar una cosa y quería un poco comentarlo con él. Una cosa muy importante cuando se escribe una crónica. En realidad una crónica lo escribes, como ha dicho el profesor Gómez, porque has sido testigo. Pero el hecho de que seas testigo no necesariamente garantiza que eso sea verdad. Yo creo que incluso en la autobiografía no deja de ser una construcción de lo que hemos vivido. En realidad la memoria nos falla porque no podemos acumular en la memoria todo lo que nos ocurre y por lo tanto seleccionamos. Y al seleccionarlo, lo deformamos. Entonces, en ese sentido quería abrir el diálogo a todos un poco diciendo qué piensan en ese sentido, es decir, cuál es nuestra experiencia en ese sentido, qué textos podemos creer y qué textos no son creíbles, es decir, hasta dónde llega la realidad y hasta dónde es un texto fiable, ¿no? O sea que en ese sentido, Carlos Canales dice conocer a su familia y por lo tanto, como él dice conocerla, pues se siente con la autoridad de convertirlo en texto literario, pero no necesariamente como él conoce a su familia es como realmente era su familia exactamente, ¿verdad? Bueno, cuando yo terminé de escribir la obra sobre los canales, hice un descubrimiento con esa obra que se llama La familia entrañable de Don Piro Noble. Lo mucho que yo quería esa familia con todos los defectos que tenía. Soberbios, malhumorados, peleones, casi insensibles. Pero al terminar de escribir la obra, que la escribí en el 2004, me di cuenta de que yo amaba a esa familia. Cuando termino de escribir esta otra obra, Mai, siento que puedo hacer una diferencia entre ambas familias. Y entonces son seres más sensibles, mucho más humanos y con muchos poderes psíquicos y extrasensoriales, incluyendo entre ellas la locura. Así que la memoria está ahí y uno a través de la escritura tiene un encuentro de esa familia con esa memoria y como bien dice él, Pérez, la memoria nos juega, recordamos las cosas de una manera, pero no es así. Tenemos que usar la ficción, tenemos que usar la imaginación, pero hay algo importante. La visión que yo tengo de mi familia de madre contrasta totalmente con la visión de la familia de mi padre y que lo más importante para mí fue ese acercamiento, no nostalgia, sino ese acercamiento de descubrir realmente cuán frágil era. Excelente. Gabriel, estamos terminando. Regálanos 5 minutitos y terminamos siempre cerca de las 11:30 para que usted pueda hacer. Gabriel, dinos algo sobre tus planes futuros. ¿Terminaste una maestría en dónde? Cuéntanos y cuáles son tus planes. Brevemente. Rápido, sin miedo. Sí, nada, terminé, comencé estudiando aquí, ciencia natural, biología marina, pero me pasaba más tiempo en el departamento de letras, compartiendo con los compañeros aquí presentes, y pues terminé estudiando entonces literatura. Me fui a Río Piedra a hacer un bachillerato en literatura comparada y maestría en estudios hispánicos. Ahora mismo estoy solicitando doctorado en Estados Unidos y en España.
Muy bien. Así que pues este tipo de verdad encuentros pues ayuda mucho a que salgan temas relacionados a esto también. Y nada, ha sido una aventura bien interesante, y si alguno, ¿verdad?, los estudiantes que estamos aquí presentes, pues le interesa también de eso, pues pudiéramos comunicarnos también. Muy bien, o sea que hay un ejemplo ahí, hay un ejemplo a seguir. Y así, fíjense, así como Carlos Canales encontró su lugar en el mundo, Gabriel Puig, que entró para estudiar biología marina, también encontró su lugar en el mundo. Así que usted encuentra el suyo, y si su lugar es la biología marina, usted va a ser un gran biólogo marino. Y si su lugar es la psicología, usted va a ser un psicólogo y un maestro de inglés, o va a ser un contador, usted va a ser un gran contador. Pero entienda que usted viene a la universidad, viene al universo de las ideas. Y aquí están todo ese universo de ideas para que usted las conozca y usted tenga la posibilidad, Fernando, de ser más libre, ¿verdad? Y la libertad está en que tienen más alternativas para elegir. Usted dice, yo quiero estudiar esto, quiero hacer esto y dedicarle mi vida a esto. Así que encuentre su lugar en el mundo y no tenga miedo de decir, no lo he encontrado todavía. Hay gente que lo encuentra temprano, hay gente que lo encuentra más tarde. Fernando. Yo añadiría a eso que en la vida no somos solo una cosa, no hay que dedicarse a una sola profesión. Es decir, podemos hacer muchas cosas. O sea, yo diría que nos hacemos más ricos cuanto más intereses tenemos, cuanta más actividad hacemos. Podemos ser jugador de fútbol y guitarrista y profesor de biología y padre, y hijo y abuelo y escribir teatro y... En fin, es decir, que no elegir una profesión o unos estudios significa que ya no puedes salir de ahí, sino que lo que nos enriquece es precisamente tener una pluralidad de intereses. Yo creo que a mis estudiantes de la universidad les pregunto, cuando ya están a punto de terminar, ¿qué habéis aprendido en la universidad? Y yo les digo, mira, si habéis terminado la universidad y no tenéis curiosidad intelectual, habéis perdido el dinero y el tiempo. Porque lo único que se debe hacer en la universidad es ampliar el abanico de nuestros intereses intelectuales. Exacto. Es decir, abrir todo el conocimiento que tiene el mundo. Y luego puedes dedicarte a lo que quieras. Puedes ser fontanero si quieres, está bien. Pero lo importante es tener curiosidad intelectual, porque el mundo nos ofrece tanto y nos morimos sin saber nada. Y esa es la parte triste. Excelente. Un aplauso. Y ya termino. Escribí un poco esta biografía, porque hace muchísimos años, cuando era estudiante como vosotros, se publicó la autobiografía de Pablo Neruda. Y el título de la autobiografía de Pablo Neruda se titula Confieso que he vivido. Y yo pensé, cuando yo tenga la edad de Pablo Neruda, cuando escribió esto, también quiero poder decir, confieso que he vivido. Y esto es muy importante. Un aplauso, gracias. Miren, tengo una pequeñita sorpresa para ustedes. Ustedes han venido hoy. Algunos estuvieron también el martes y algunos están aquí hoy. Gracias por haber venido. Los autores han traído unos libros y se los vamos a regalar. No hay libros para todos. ¿Está bien? Pero vamos a compartirlo, ¿verdad? Porque los libros se pueden compartir. Usted tiene uno, lo lee y se lo pasa al otro colega. Así que tenemos 2 o 3 libros ahí. Tenemos 2 o 3 libros ahí para ustedes. Para obsequiárselos, para decirles gracias por venir. Y ustedes le dan las gracias a ellos por ellos haber venido. Pues entonces...